Me encuentro en esta mañana con el doctor Plácido Humberto Morales Vázquez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Y primeramente, señor, muchas gracias por la oportunidad que nos da de esta entrevista para Canal 25 en Cintalapa. Y bueno, gracias, pues, Paco, gracias a Radar Noticias y a el comunicador Paco Albores, y a Canal 25 y a quienes escuchan y ven en los valles Cintalapa, Jiquipilas y otras partes de la geografía chamaneca. Muchas gracias, señor. Pues la oportunidad y el agradecimiento es de parte nuestra, porque hay un tema muy controversial que atañe prácticamente a lo que es el estado de Chiapas, pero afecta directamente a lo que es el municipio de Cintalapa, y eso pues realmente es preocupante para los cintalapanecos y desde luego, indiscutiblemente, para el gobierno del estado. El conflicto en mención es relacionado, como usted bien sabe, a la zona de los Chimalapas, Santa María y San Miguel Chimalapas. Y bueno, pues esto es en relación a que unos días atrás la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite una sentencia que puede ser impugnada ante la Corte Interamericana. Eso está todavía con la moneda al aire. Esta en relación a la controversia constitucional y derivado del conflicto de límites de tierra entre Chiapas y Oaxaca. Magistrado, ¿cómo considera usted la sentencia constitucional emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que mediante una decisión de naturaleza declarativa establece los límites de extensión territorial que tendrán los estados de Chiapas y Oaxaca, cuando se tiene conocimiento que dichos límites fueron trazados desde hace mucho más de 50 años? Sí, gracias, Paco, por la oportunidad de hablarle principalmente pues a los cintalapanecos, que son los directa e inmediatamente afectados, al igual que una porción de Arriaga y una porción también de nosotros, de Ocosocuautla, de Coita, donde nos encontramos para esta entrevista. Pero principalmente la zona poblada, más poblada, es lo que toca al municipio de Cintalapa. Pues se ha hablado mucho, ha habido pronunciamientos, declaraciones sobre esta materia, muchos con sentido político, pero yo creo que nosotros tenemos el deber de informar a las personas, a los habitantes de la región norte de Cintalapa, las consecuencias de la sentencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y sus consecuencias, sus causas y sus consecuencias. Es cierto, este asunto data de muchos años, data de por ahí el año 74, 75, cuando se restituyó de bienes comunales a las comunidades de San Miguel y Santa María Chimalapa. El conflicto en ese tiempo era de naturaleza absolutamente agraria, no se tenía por qué haber entrado en materia de límites, porque una dotación agraria puede afectar territorio de otro estado sin afectar los límites. Si yo vivo en Zapata, al norte de Chiapas, y puedo tener mi parcela en el lado al revés, de Zapata, y tener mi parcela en el lado del Cuyo, de Tabasco, del lado de Chiapas, y no afecta en nada la soberanía o la autonomía de una u otra entidad federativa, porque en un acto agrario lo que hace el Ejecutivo Federal al dotar a una comunidad y a sus beneficiarios es entregarle el usufructo de la tierra, no el territorio. Por lo tanto, yo creo que en una confusión de origen, este conflicto se empezó a hacer una controversia de límites y revivió una antigua duda que hubo siempre sobre dónde estaban los límites de Chiapas y a dónde estaban los límites de Oaxaca. Pero señor, se supone que los mojones estaban marcados desde casi esa de época, o sea, los marcaron y ahí quedaron. Sí, es cierto, y prácticamente otra vez viene el trazo conforme a la cartografía cuando Chiapas se constituyó. Primero, la provincia de Chiapas, que pertenecía a la Capitanía General de Guatemala, tenía unos límites, eran esos. Cuando Chiapas se constituye en entidad federativa de la Federación Mexicana,
se define, dice Chiapas, se incorpora a la Federación Mexicana con sus límites. Esto sí dice, se vuelve a repetir, según investigación que hizo el doctor Fernán Pavía, voy a citar las fuentes, dice, de la barra de Paredón al cerro del Chilillo, el cerro de la Jineta, al cerro de los Martínez, y hace otra referencia, que por las definiciones en ese tiempo de la cartografía, pues no era posible ni siquiera recorrerlo materialmente. Eso fue en 1824. Creo que la duda está desde entonces, dónde comienza y dónde termina. Independientemente de donde estuvieran o no estuvieran las mojoneras, dónde fueran los límites, el problema es que hay una declaración. Me preguntaste, Paco, los alcances de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los alcances de la sentencia del Pleno de la Corte es que esta declarativa, claro, y constitutiva, tiene estos alcances. Declaro que estos son los límites. Constitutivo. Los dos estados de la República constituyen sus leyes acordes a la sentencia que estoy yo definiendo. ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es la causa? La creación del municipio de Belisario Domínguez. Si no se hubiera creado el municipio de Belisario Domínguez, no hubiéramos dado materia para una controversia constitucional y siguiera el asunto ahí, no sé por qué tiempo. Hay controversia, pero falta aclaración, porque yo creo que más que buscar culpables, porque bueno, los culpables son los que han estado en los gobiernos, es decir, los poderes ejecutivos, los congresos locales que reformamos las leyes. Por eso estoy aclarando la causal. La causal fue la creación del municipio de Belisario Domínguez. Pero ahora la declaración está ahí. La referencia georreferencial por GPS ya está hecho, está en los expedientes de la Corte. Yo, ese mismo día que se votó, yo me reuní con la ministra Yasmín Esquivel y ella me platicó todo el proceso. El proceso es muy largo, tardó 9 años. En esos 9 años no hubo de los gobiernos del Estado también un trabajo de defensa, de cabildeo jurídico y también, por qué no decirlo, político. Pero la sentencia ahí está. Lo cierto es que la sentencia es inatacable. Es decir, ¿cuándo se da una controversia constitucional? Una controversia constitucional se da entre la federación y una entidad federativa, según el 105 constitucional. Se da entre poderes de la Unión. Vemos controversia cada rato. El presupuesto que se aprobó antenoche va a generar una controversia constitucional con una fracción de otro poder. No sé si lo van a declarar procedente o improcedente. Hay controversias entre un municipio y una entidad federativa, entre dos municipios o entre dos municipios de diferente entidad federativa. Yo he estado razonando, reflexionando qué recurso queda, porque han dicho, ¿no? A ver, se puede recurrir a la Comisión Interamericana, sí, pero la Comisión Interamericana va a hacer una declaración. No tiene efectos coercitivos, porque, bueno, se entiende que la soberanía de los estados no puede permitir la resolución de un tribunal sobre efectos absolutamente internos, cuando tiene que ver con una cuestión estrictamente de límites. ¿Qué es lo que queda aquí? Hay que revisar otra vez para darle tranquilidad relativa a las personas que viven en la región. La sentencia declarativa determinará los límites. Es constitutiva. Los congresos locales deben reformar sus leyes, adecuar sus leyes, para que digan en qué municipio quedan el territorio en controversia ya resuelta. 3, dice, esta sentencia no hace efectos agrarios sobre las resoluciones agrarias. Siguen igual. Los derechos sobre la tierra no son alterados ni en lo más mínimo. Que no tengan inquietud las personas.
Hay personas que yo he escuchado dicen me van a despojar de mi propiedad. No, porque ya tienen sus derechos a salvo. La sentencia no afecta. La sentencia tampoco es condenatoria. Si fuera condenatoria diría, a ver, te condeno a que repares el daño al estado de Oaxaca. Tú restituyendo tal cosa o pagando tanto. No es condenatoria, tampoco es coercitiva. Dice, si no cumples tienes tal tiempo. Para que las personas estén un poco tranquilas, no va a pasar nada ahorita, faltan 30 meses, faltan 3 años. Bueno, 2 años y medio. 2 años y medio para que el INEGI haga un levantamiento sobre la población, para que el INEGI fije los límites municipales, haga efectos sobre la credencialización del INE, sobre las zonas que antes se llamaban AGEF, que tiene el mismo nombre, de la División Territorial para el Desarrollo. Falta. Todavía no hay necesidad de que la gente ya vienen y ya no. Creo que debe haber un poquito de tranquilidad y calma. En este caso, señor, si bien entiendo su comentario, quienes se hagan afectados prácticamente entre San Miguel y Santa María no le van a quitar sus tierras. Simple y sencillamente van a pasar a formar parte del estado de Oaxaca. Para ciertos efectos, ¿no? Para ciertos efectos sí, porque, por ejemplo, si ya quedara resuelto así, por ejemplo, que una comunidad, no quiero mencionar un ejemplo, una comunidad está aquí, bueno, mi credencial de elector va a aparecer ya del otro lado, el registro civil será del otro lado, el pago del predial será del otro lado. Todos esos efectos para los que habitan alguna comunidad urbana. No es el único caso hay casos, por ejemplo, entre la Ciudad de México y el Estado de México, es decir, la colonia Casa Alemán, lo separa una calle, y aquí es Estado de México y aquí es, pero se mete, o vamos a decir se mete la palabra, el territorio de la Ciudad de México, del Estado de México entra 4 cuadras sobre la colonia Casa Alemán, la gente tiene que votar sobre el presidente municipal del municipio de Ecatepec, y sobre este lado no vota para su delegado y se reconocen ahí. Para efectos de obra pública también tendrá todas las implicaciones para dentro de 30 meses. Pudo haberse promovido el recurso de reclamación, sin embargo el recurso de reclamación lo que haría es alargar el proceso, porque no iba a hacer efectos sobre el proyecto de sentencia. Yo creo que cuando en el año 2011, cuando yo leí sobre esta iniciativa, se habló como que hubiera quedado resuelto el problema. Pero pues yo, como abogado, como profesor de la Facultad de Derecho, dije, bueno, viene la controversia constitucional. Y me quedó la inquietud, porque pongo el ejemplo. Yo estoy dando el motivo de la controversia. Si voy a poner el ejemplo, entre 2 personas que tienen un terreno y uno está dentro de 1 metro, 2 metros, pero así coexisten, así han vivido, ¿no? Se da en todos lados, Citalapa, etcétera, ¿no? Bueno, pero si una de las partes, yo soy el que me tiene ocupado un pedacito de terreno, creo que es mío, yo demando al otro, doy materia para un juicio y viene un apelo del INDE y el juez sentencia que el que demostró es el que lo tiene y ya se queda con el terreno o demuestra que el otro. Se dio la materia para la controversia constitucional. Yo creo que ahí hubo un mal cálculo y una mala orientación jurídica para el gobernador, porque debió haberse pensado que se iba a dar materia para una controversia constitucional. Según el artículo 105 de la Constitución, se vive todos los días. Claro, todavía hace 10 años pensamos que las cosas se podían arreglar políticamente, como se intentó, como se arreglaba políticamente antes este asunto. Pero ahora no, caminamos hacia un Estado de Derecho y se respetan las sentencias de la Corte. Pero entonces sí hubo omisión por parte de algunos funcionarios. Hubo omisión. Los secretarios de gobierno son
en el momento que son secretarios de gobierno, despachan los despachos legales y de responsabilidad jurídica conjuntamente con el gobernador. Por eso se habló antes de que el secretario general de gobierno debía ser licenciado en Derecho. Una temporada lo dijo así, bueno, se volvió a modificar y hemos tenido secretarios de gobierno de todo, que piensan políticamente, no los que son los responsables jurídicos del gobierno en funciones. Y en el otro sexenio, el sexenio siguiente, el que corrió del 12 al 18, se omitió el recurso de reclamación que hubiera retrasado más este proceso, y se hubiera permitido también el cabildeo, la argumentación. Es decir, no, usted, Paco dice ahí, ¿no? Son planos desde la colonia, la mojonera existe. Sí, esa idea se ha tenido. Yo crecí con el mapa del Triángulo de Coita en el Triángulo de Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y la franja del municipio de Cozocuautla. Además, lo he andado ahí en comunidades de ahí, lo he recorrido por Tierra Blanca, el Cerro del Sapo, etcétera. No voy a mencionar las comunidades de Cunda Alarma, ¿no? En ese triángulo así lo reconocíamos, así en un mapa. Luego veíamos otro mapa que no estaba así. Bueno, tenía que haberse hecho toda una tarea jurídica-política. Es decir, hay veces que se demanda jurídicamente para ganar un espacio político, aunque sabe uno que no van a tener el éxito, y eso no se hizo el sexenio pasado. Y quien haya sido secretario general de gobierno tenía la responsabilidad como tal de haber hecho la advertencia, es su función. Entonces, los servidores públicos, por omisión, cometemos un error. Yo soy presidente de un tribunal federal. Si yo omito contestar una amparo, me destituyen, porque es una responsabilidad pública que tengo. No puedo decir no lo sabía, pues yo protesté guardar la Constitución. Bueno, es el ejemplo que yo pongo. Pues la sentencia declaratoria ya está, ya fue publicada, entonces ya tiene fuerza obligatoria. Ahora hay que acogerse a los 30 meses que propone en la sentencia, las consultas que deben hacerse para buscar un acomodo de la realidad, porque la realidad está ahí. Es decir, las personas del municipio de Cozocuautla, bueno, la zona de Arriaga está bastante despoblada, la más poblada es la región de Arriaga, pues van a estar con esta incertidumbre, porque como ha generado tanta catarsis, tanta opinión politizada, por eso yo no he querido convertirme en acusador, ¿no? Mejor procurar proyectar serenidad y tranquilidad. Quedan 30 meses para ver qué hacer con las consultas, con lo del INEGI. Incluso he pensado, Paco, que quizá cuando reformen la Constitución de Oaxaca, necesito estudiarlo bien, reformen la Constitución de Oaxaca y le afecten a Cintalapa, en un momento Cintalapa demande otra controversia constitucional. Y en esa demanda de controversia, y aquí le estoy dando la asesoría a Ernesto, se la mando con mucha simpatía y solidaridad partidaria, quizá fuera procedente, pero entre que se declara procedente se gana más tiempo. Los conflictos de límites generalmente se arreglan con el tiempo. Es decir, los delímites el Estado de la República Mexicana más indefinido en sus límites es Chiapas, más que cualquier otro. Ni siquiera los que nos despojaron en el norte. Solo hubo pendiente un litigio después de los tratados de Guadalupe Hidalgo, quedó pendiente la región de la Mesilla, que después se arregló con una compraventa. Territorios desérticos. Después vino lo del Chamizal. En la frontera sur se llevó del 24 a 1995, casi un siglo. Bueno, 3/4 de siglo para arreglar, pero el tiempo los arregló los límites. Guatemala aceptó, porque Guatemala aceptó firmar los tratados de límite
sabiendo que perdía territorio. Bueno, los tratados, los conflictos de límites para un país como el nuestro, siempre se van creando las condiciones con el tiempo o no. No se resuelve necesariamente con una controversia jurídica. Debía haberse resuelto de una manera más concertada esto y dándole un tiempo razonable. Porque en un principio de derecho, no aplicable al derecho público, dice uno, la posesión presume propiedad. ¿Quiénes tienen la posesión de esas tierras, Paco? Chapanecos, ¿no? ¿O no lo tienen ellos? Bueno, pues es de derecho civil, no aplica al derecho público, pero con ese principio podía haberse estado construyendo una posibilidad de un acuerdo entre las partes, y tenía uno que saber que un litigio constitucional, palo dado, legalmente no hay que lo quite, está la declaración ya. Oye, algo que me llama la atención, magistrado, ahí al inicio de la entrevista se mencionó también Cintalapa, Jozocuautla, Arriaga, que iban a ser prácticamente afectados de una manera directa. Pero bueno, estos efectos de omisión de los funcionarios mencionados se extendería más allá de estos territorios, tanto de Oaxaca como de Chiapas, ya que darían pie a la redefinición de los límites de Tabasco también. Y ahí estaríamos hablando de lo que usted mencionaba, ¿no? De algunos de este lado, como por ejemplo Teapa, Reforma y otros más que están... Reforma y creo que se habla todo el Salto de Agua y la Libertad, donde hubo problemas, pero se firmaron tratados de límites con Tabasco en la época del doctor León y de Madrazo, ratificados. Está Juárez también, Pichucal, tiene no un problema de la dimensión de los Chimalapas. Hay problemas en otras entidades federativas entre Jalisco y Colima, en Zacatecas, en la zona de Bernardes, Zacatecas, sobre la montaña. Quizá el problema de límites más grave que hay en el país ha sido de los últimos 60 años, el de Oaxaca y Chiapas con los Chimalapas, porque cuando se dio la restitución agraria, pues la zona no estaba poblada. Entonces, bueno, pero cuando se hizo la restitución estaba poblada de nacionaleros, toda la región de los Chimalapas, como en muchos lugares, ¿no? Por las variedades que ha tenido la propiedad de nuestro país. Pero bueno, en base a la pregunta, doctor, ¿sí podría afectar? O sea, ¿está dando pie a que afecte a Tabasco también? Pues esta resolución no, esta no, porque es Oaxaca, Chiapas nada más. Pero pues si hay alguna reclamación, pues Chiapas puede reclamar, el Congreso local, el Ejecutivo local pueden hacer reclamaciones, están en su derecho. La pregunta de los 64,000, mañana concluye prácticamente la Suprema Corte de la Justicia de la Nación con la sentencia emitida. ¿Qué considera que debemos esperar de nuestro gobernador cuando la consolidación y la paz social son estandartes de su política, y ahora resulta que dicha sentencia está poniendo en riesgo el hacer aún más grande el conflicto de México? Pues yo creo que los gobernadores deben hacer, los dos gobernadores, uno es parte beneficiaria, el otro parte perjudicada. No, perjudicado es el pueblo de Chiapas, ¿no? Pero deben hacer un ejercicio con base a la sentencia, las disposiciones de la sentencia, las consultas, las conciliaciones que tienen que hacerse. En ese aspecto sí tenían que estar muy de acuerdo, es decir, ambos debían de poner los dos ejecutivos con los congresos locales muy en armonía las leyes para la redefinición de límites, para que legalmente, acatando la sentencia, se haga un proceso. Yo quería, si yo fuera el gobernador, yo trataría de ganar tiempo. El tiempo opera para Chiapas. Lamentablemente para mí, no soy el gobernador. Pues sí, pero esperemos de que sí. Bien, la sentencia de la Suprema Corte, si bien es cierto, todavía no adquiere la jerarquía de sentencia ejecutoria o de cosa juzgada prácticamente, ¿verdad? Pero bueno,
Antes de ajustarse a los que ordenan en los tiempos y formas, como es incuestionable, dice que Chiapas debe interponer en contra de dicha sentencia el recurso de inconformidad ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de las Organizaciones de los Estados Americanos. Usted mencionaba prácticamente que esta Corte pues no tiene prácticamente injerencia en el caso, ¿no? Pero bueno. Se puede recurrir, como se debió haber recurrido al recurso de reclamación. Se debió haber recurrido después, cuando conforme a alguna notificación, al primer acuerdo, debía verse, pero se dejaron pasar los términos. Yo creo que lo inatacable de la sentencia hace que sepa uno que ya no hay. Vamos a suponer, una sentencia por la comisión de un delito de homicidio, ya se agotó el amparo, etcétera, ya es cosa juzgada. Pero bueno, el interno del está comprobando su pena puede recurrir al indulto. Sí, se mantiene viva la expectativa de una probable resolución ya no jurisdiccional, sino de otra naturaleza. Pues se puede recurrir. Los efectos que hacen no son efectos de obligatoriedad. Bueno, lo resuelve en 9 años. Lo resuelve en 9 años. La Suprema Corte. Sí, claro, es que la controversia se presentó en 2011. ¿Y este señor dónde sacaba entonces que en 3 días iba a resolver eso? Yo creo que la ignorancia del derecho. Porque además, dijo también, no literal, ya ve que también se cambia el sentido, pero yo sentándome con Marcos arreglo en 15 minutos el problema de Chiapas. Bueno, son declaraciones políticas. Los políticos, los líderes políticos, con el afán de congraciarse con las masas, hacen declaraciones contundentes que jalan el electorado, pero son desafortunadas. A veces van contra el orden jurídico, contra el Estado de Derecho. Y Fox, yo no creo que haya conocido mucho de esto, ¿no? No, creo que ni siquiera el caso. Digo, para haber dicho que en 3 días, algo que ya tenía tantos años de estar en pugna, ¿no? Señor, hace un momento usted mencionaba también sobre la buena voluntad de los gobiernos, tanto de Oaxaca como de Chiapas, para un buen resolutivo. Y magistrado, si me permite, se dice que una buena alternativa precisamente pudiera evitar un levantamiento armado entre ambas entidades, un convenio amistoso, por ejemplo. Sí, entre los foros de consulta, mire, por eso los que llegan a los gobiernos deben conocer la historia, para que sepan qué hacer ante experiencias anteriores. Nosotros vivimos todo un proceso por los límites entre México y Guatemala, y era un proceso internacional. Cuando se determinaron los límites entre México y Guatemala, parte de guatemaltecos quedaron gentes en Bejucal, que en el primer trazo Motocintla y Bejucal estaban del otro lado. Después se cambió por Tecunumán, lo que se llama Tecunumán, ¿no? En los arreglos con Matías de Córdoba y los que se hicieron. Bueno, se le dijo, a ver, ¿tú quieres ser guatemalteco mexicano? Entonces unas familias dijeron, yo soy de aquel lado, entonces cámbiate de lugar. Ahora tú, ¿de dónde quieres ser? De él, entonces cámbiate por acá. Siempre hay que aprender de las historias del pasado. Consecuentemente, los gobiernos deben hacer un ejercicio de acuerdo con como dice la sentencia, modificando sus órdenes jurídicos. Los dos gobiernos deben tener una ley de reconciliación y conciliación, para reconciliación política y conciliación sobre los intereses de la tierra, los intereses de los proyectos de obra pública que están, de los servicios de ahí. Implica todo eso. Se puede y se debe hacer. En este caso, para llegar a un convenio, ¿qué papel jugaría el Ejecutivo Federal? La Secretaría de Gobernación tiene la competencia como órgano del Poder Ejecutivo para juntar a las partes en controversia de entidades federativas, municipios, partidos políticos. Es el órgano de la conciliación. La Secretaría de Gobernación debe convocar a las dos partes para evitar esta zozobra, ¿no? La zozobra de los pobladores de la zona norte de Cintalapa.
Creo que acaba de hacer mención, magistrado, sobre la situación de la tierra de Santa María y San Miguel, de pues que el beneficio se lo ha dado el mismo gobierno, otorgarle las tierras a través de diversos movimientos o gestiones. Y en ese sentido, ¿qué opinión se merece, pues, Cintalapa, o sea, el municipio de Cintalapa de su parte, al manifestarse de que ya hay gente armada dispuesta a defender su tierra? Es que su tierra no está, bueno, su tierra no está en riesgo. Cuando digo su tierra, o sea, yo soy el beneficiario, soy el poseedor, soy el propietario de una tierra, la tierra no está en riesgo. Lo que se está modificando es las condiciones de límite y la pertenencia política. Es decir, yo vivo de este lado y este lado quedó del otro, para no mencionar, yo soy ciudadano oaxaqueño. Yo ya veré si vengo a votar a la casilla de aquí, modifico mi credencial 5 kilómetros más allá, dependiendo de donde esté, ¿no? Bien. En este caso, podría decirse que la gente que se dice afectada, como se está manifestando a través de las armas ya, necesita, no sé, a lo mejor una orientación, algo que les haga realmente entender que sus tierras no la van a perder. Debía ser, y ha sido a propósito, como quedamos en esta entrevista, Paco, con Radar Noticias. Mi idea es transmitir confianza a los habitantes de la zona norte de Cintalapa. Creo que están viviendo una gran zozobra, pero por lo pronto no va a haber ninguna consecuencia inmediata de largo plazo, y hay tiempo para que traten de los gobiernos de conciliar. Muy bien. Señor, ya para finalizar, un comentario ya con relación a, pues digamos, ya los preparativos. Estamos a escasos años únicamente para pues llegar al cambio de gobierno de la República. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Cómo visualiza usted el panorama a esas alturas? Bueno, yo soy parte muy comprometida con el proyecto de la Cuarta Transformación, y creo que todo el reformismo que se ha emprendido de este gobierno, hay muchos proyectos pendientes. Está la reforma eléctrica, que beneficiaría directamente a Chiapas, porque al regresar a la producción hidroeléctrica, Chiapas inmediatamente incrementaría sus participaciones federales, que la hemos ido perdiendo cuando disminuye la producción de energía hidroeléctrica. Y esa reforma está pendiente, los presupuestos de egresos de aquí al final, conforme al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, la idea es que el proyecto que emprendió el presidente López Obrador por la Cuarta Transformación continúe su proceso de cambio, ¿no? Y el cambio sustantivo es separar el universo económico, separar lo económico de lo político. Ese es un resultado de largo alcance, y el proyecto debe tener continuidad. Yo pienso que la revocación de mandato que va a venir el año que viene, sea en marzo o sea el 10 de abril, como proponen, va a ser una movilización de refrendo hacia el proyecto del presidente López Obrador, que le va a dar continuidad para que quien se decida que sea el candidato, pues a la presidencia de esta corriente de política nacional, que es el Morena y sus aliados, pues pueda conservar el poder ejecutivo, la mayoría de la Cámara, y pueda continuar este proyecto esperado por tantos años por muchos mexicanos y rechazado por otros. Bueno, estamos en una democracia, ¿no? Así es. Desafortunadamente. Una democracia, ¿no? Así es. Pues, magistrado, muchísimas gracias. No sé si hay algo que se nos pase por algo que ustedes externar de manera directa para los cintalapanecos, y obviamente para pues todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales también. Sí, gracias, Paco, gracias la oportunidad de hablarles, y yo estoy siempre al servicio del pueblo de Chiapas, aún teniendo un cargo federal, para orientar, para gestionar, y yo le tengo mucho cariño a los municipios de Cintalapa y Jiquipilas, que no los he podido representar, pero aquí estoy para apoyar, para estudiar sobre los efectos de este asunto y orientar. Y yo quedo a la orden de los cintalapanecos y, bueno, también de los coitecos. Estamos en Coita. Claro que sí. Gracias, Paco. Bien, esto fue una entrevista en exclusiva para Canal 25, La Fuerza de la Imagen.
el doctor Plácido Humberto Morales Vázquez. Buenas tardes.